Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Domingo 27 de marzo de 2022, son las 8:30 de la mañana. Recuerden que esta madrugada hemos adelantado 1 hora los relojes y llega ahora el momento de contarles en los próximos minutos hasta las 9, en que llegará la transmisión de la Santa Misa, los principales asuntos de interés en la información religiosa de estos días. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manu Sánchez en la producción. Buenos días, saludos de Faustino Catalina, titulares. El viernes el Papa consagró Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María tras reiterados llamamientos a la paz frente a las armas y sanciones que no son, según Francisco, verdaderas respuestas al conflicto. Además, el lunes se presentó la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium de la Curia Romana al servicio de las iglesias particulares y la evangelización. El viernes se celebró la Jornada por la Vida. Ayer sábado fue ordenado el obispo auxiliar de Canarias, Cristóbal Déniz. El informe FOESA confirma el aumento de la exclusión en Castilla y León y se ha estrenado la película Llegaron esta noche, que narra el asesinato de los jesuitas en El Salvador en 1989. Estas y otras noticias hasta las 9. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo de hoy hablando una vez más de Ucrania, porque el Papa habló el martes con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien le dijo que el pontífice es el invitado más esperado en el país. En esta conversación, Francisco confirmó al mandatario ucraniano que está rezando y haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra provocada tras la invasión de Rusia. Y ante el conflicto en Ucrania, en la tarde del viernes, el Papa celebró en la Basílica de San Pedro el acto de consagración de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. Otro acto similar y a la misma hora lo realizó en el santuario de Fátima el cardenal Krajewski, limosnero pontificio como enviado del Papa. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días. Buenos días. Sabemos que tanto el Papa como el Vaticano están moviendo todos los hilos diplomáticos posibles para parar la guerra, pero el pasado viernes el pontífice apostó por un gesto de enorme peso en la tradición católica: consagrar Rusia y Ucrania junto a la humanidad al completo al corazón inmaculado de María, en comunión con los obispos del mundo entero. Un gesto poderoso que conecta directamente con las apariciones marianas de Fátima. Durante la homilía de la celebración penitencial que precedió a la consagración, el propio Francisco explicaba la razón de esta señal de confianza de los hijos que ante una guerra cruel e insensata recurren a la Virgen. En unión con los obispos y los fieles del mundo, deseo solemnemente llevar al corazón inmaculado de María todo lo que estamos viviendo, renovar a ella la consagración de la Iglesia y de la humanidad entera y consagrarle de modo particular el pueblo de Ucrania y el pueblo ruso, que con afecto filial la veneran como madre. En la intensa oración reconoció con tristeza que la humanidad ha olvidado la amarga lección de la historia. Hemos perdido la senda de la paz, hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales, hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Cerca de 4.000 personas en el interior de la Basílica y millones en todo el mundo se unieron al Papa durante una oración en la que, sentado ante una imagen de la Virgen de Fátima y con voz emocionada, consagró nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania. En la letanía de peticiones pidió a la Virgen que inspire proyectos y caminos de reconciliación, que obtenga la paz para el mundo y que libre a la humanidad de la guerra y de la amenaza nuclear. Nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas. En la misma ceremonia, antes de consagrar Rusia y Ucrania, el Papa presidió el tradicional encuentro penitencial que convoca cada Cuaresma. Como otros años, el pontífice confesó individualmente a una decena de personas y previamente acudió a uno de los confesonarios para recibir el sacramento de la reconciliación. En la homilía de la liturgia penitencial insistió en que la confesión es el sacramento de la alegría, donde el mal que nos hace avergonzarnos se convierte en ocasión para experimentar el cálido abrazo del Padre, la dulce
fuerza de Jesús y la ternura materna del Espíritu Santo. A los sacerdotes les animó a ser canales de la gracia y a facilitar la misericordia como el buen pastor. Seguimos en el Vaticano porque el lunes se presentó en rueda de prensa la Constitución Apostólica Predicate Evangelium sobre la Curia Romana. Es un texto que recoge y reglamenta muchas reformas ya aplicadas en los últimos años y que da una estructura más misionera a la Curia para que esté cada vez más al servicio de las iglesias particulares y de la evangelización. Es el resultado de un largo trabajo colegial que implicó al Consejo de Cardenales con continuas reuniones bajo la dirección del Papa y con aportaciones de las iglesias de todo el mundo. Cuéntanos, Eva. Han pasado 7 días desde que se publicara la Constitución, tiempo necesario para varias relecturas y para que los expertos estudien cómo se llevarán a la práctica muchas de sus propuestas. Tal como el propio Papa Francisco explicaba a Carlos Herrera en la entrevista que concedió a COPE el pasado septiembre, el texto refleja lo que los cardenales pidieron en el preconclave al que fuera a ser el próximo pontífice. Nada, por lo tanto, inventado por Francisco. Una reforma que ha reorganizado aquellas estructuras que no resultaban armónicas para que sirvan a la finalidad de la Iglesia, la conversión y la misión. Tal como se quiso subrayar en la rueda de prensa de presentación, ha sido un proceso que se ha cocido a fuego lento y ha requerido muchas relecturas y correcciones. El texto, además, profundiza y hace efectivas las orientaciones del Concilio Ecuménico Vaticano II. Hay una continuidad, por lo tanto, y muchas horas de trabajo por parte del Consejo de Cardenales que ha elaborado este borrador revisado por canonistas y teólogos. La Constitución ha realizado cambios importantes, pero se mantiene y defiende lo esencial, el Evangelio, custodiando, como siempre, la doctrina. El camino de la Iglesia es siempre renovación en la continuidad. Es necesario cambiar precisamente para poder amarrarse con más fuerza y seguridad a los fundamentos. Se ha simplificado el organigrama, cambiando la posición de algunas piezas sin que signifique que se arrinconen otras, porque el eje central y cruce de todos los caminos continúa siendo la Secretaría de Estado, pero se cumple el objetivo de dar prioridad a la evangelización, pertrechar doctrina de la fe para que pueda trabajar con más agilidad y se da un notorio relieve a los dicasterios dedicados al servicio y a la caridad, elementos fundamentales en el ADN del cristiano. Esta nueva Constitución Apostólica sustituye a la Pastor Bonus de San Juan Pablo II del año 1988 y entrará en vigor el próximo 5 de junio en la fiesta de Pentecostés. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Algunas palabras alcanzan diversos significados según el asunto en el que son empleadas. Una de ellas es la palabra constitución, que, por ejemplo, en lenguaje sanitario indica si un cuerpo humano es fuerte o débil, mientras que legalmente indica la suprema ley de una nación. Por eso, cuando estos días se ha hablado de la Constitución Apostólica Predicad el Evangelio, algunos han podido pensar que Francisco cambiaba la suprema ley de la Iglesia. No habría podido hacerlo porque el Evangelio es la única e inmutable Constitución de la Iglesia. Lo que se ha hecho público es una ley que regula algo tan importante para la Iglesia como es la Curia Romana, el conjunto de organismos que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal. Y no es un caso que en su preámbulo Francisco afirme que el anuncio del Evangelio es el primer servicio que la Iglesia puede prestar a cada hombre y a la humanidad entera en el mundo actual, que parece haber perdido el sentido de la misma existencia. Para que ese servicio sea eficaz es necesario que cuantos trabajan en la Secretaría de Estado, los diversos ministerios, los tribunales o las oficinas romanas lo hagan con espíritu misionero y de comunión, porque la curia está al servicio del Papa, que es el perpetuo y visible fundamento de la unidad de la Iglesia Universal. El resto son cambios oportunos y sin duda necesarios en un ambiente que se asemejaba mucho a una corte donde predominan el afán de hacer carrera y el clericalismo. Y en este sentido hay que saludar el cambio revolucionario que supone que los clérigos hayan perdido el casi monopolio de los órganos de poder, porque a partir de ahora cualquier bautizado, hombre o mujer, podrá desempeñar un puesto, incluso el más alto, en el organigrama de la Curia Romana, el de prefecto o secretario de una congregación, hasta ahora mayoritariamente en manos de cardenales o arzobispos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa recibió en la mañana del viernes a los padres de un grupo de jesuitas españoles y a partir de mañana lunes están previstos varios encuentros de Francisco con las delegaciones de pueblos indígenas de Canadá, acompañados de sus obispos. Y nos detenemos ahora en los mensajes que ha dirigido el Papa a los participantes en el Foro Mundial del Agua y a los católicos de Hong Kong y China continental para agradecerles su testimonio de fe ante los desafíos actuales. Cuéntanos, Eva. El Papa ha dirigido un videomensaje a los católicos de Hong Kong y de la China continental para agradecerles su testimonio de fe y animarlos a ser valientes ante los desafíos de la época, ahora que sufren de forma especial las consecuencias de la pandemia. Sigamos adelante con el Señor, les dice el Papa. Dios a veces se oculta ante nuestra mirada, pero siempre está a nuestro lado. Se necesita paciencia para esperar. El pontífice les recuerda que Él se encuentra muy cerca de ellos, que les quiere y que reza por todos. En estos momentos, el acuerdo provisional renovado entre la Santa Sede y China expira en otoño de este mismo año. En esta semana de gran trabajo para el Papa, el pontífice ha enviado efectivamente otro mensaje a los participantes del 9º Foro Mundial del Agua que se ha celebrado en Dakar, en el que reitera que el agua es un derecho humano prioritario, fundamental y universal, que hoy está amenazado no solo por la contaminación o el abuso de los recursos naturales, sino por los conflictos. En el mensaje, que lleva la firma del secretario de Estado, Pietro Parolin, el pontífice recuerda que el acceso al agua está estrechamente vinculado al derecho a la vida y, por lo tanto, arraigado en la dignidad inalienable de la persona humana, y por este motivo hace un llamamiento a todos los responsables políticos y económicos y a las distintas administraciones para que sirvan al bien común con dignidad, determinación, integridad y espíritu de cooperación. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo ahora para la actualidad aquí en España. Con el lema Acoger y cuidar la vida, donde Dios, la Iglesia ha celebrado el viernes 25 de marzo en la fiesta de la solemnidad de la Anunciación del Señor, la Jornada por la Vida. En un mensaje, la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha recordado que acoger y cuidar cada vida, especialmente en los momentos en los que la persona es más vulnerable, se convierte en signo de apertura a los dones de Dios y testimonio de humanidad. Eso implica custodiar la dignidad de la vida humana, luchando por erradicar situaciones en las que es puesta en riesgo: esclavitud, trata, cárceles inhumanas, guerras, delincuencia o maltrato. Ginés García Beltrán es el obispo de Getafe. La vida es un don, como dice el propio lema, un don de Dios. Yo no soy el dueño de la vida, ni la doy ni la quito. Lo que yo tengo que hacer, mi misión, es acogerla y cuidarla. Toda vida merece la pena. Ninguno estamos aquí por casualidad. Todos respondemos a un proyecto amoroso de Dios. Por tanto, cuando Dios me llama a la vida, tiene un proyecto, una misión para mí. Por eso, en cada una de las personas con las que me encuentro ese don de Dios, al que yo debo acoger y nunca rechazar. El mensaje episcopal lamenta que se permita jurídicamente y se promueva la eliminación de la vida por criterios económicos o utilitarios, y hace también una llamada a acoger y cuidar la vida, especialmente de los más vulnerables. Vivimos en una sociedad, en una cultura de la muerte. Por eso hacemos leyes que impiden a un niño nacer por la voluntad de su madre. O cuando alguien ya no nos sirve, intentamos quitar la vida para que no sufran, decimos, como si el sufrimiento no formara parte de la vida y el sufrimiento no pudiera ser también acogido y cuidado. No podemos hacer concesiones a la cultura de la muerte. Tenemos que agarrarnos fuertes a la cultura de la vida para acogerla y cuidarla. Ayer sábado tuvo lugar en la Catedral de Santa Ana la ordenación del nuevo obispo auxiliar de Canarias, el sacerdote Cristóbal Déniz, que era ya vicario general de la diócesis de Canarias, que además de Las Palmas abarca Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. COPE Las Palmas, Santiago Morollón. La Catedral Basílica de Canarias estaba abarrotada este sábado para presenciar la ordenación episcopal de Cristóbal Déniz como obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, una ceremonia que contó con la presencia del nuncio apostólico, así como de otros obispos. Es un acontecimiento histórico porque la de obispo auxiliar es una figura que en la diócesis solamente tiene un precedente en el siglo XIX con Monseñor Vicente Román y Linares. Cristóbal Déniz ha querido recordar la ilusión que le hizo cuando le llamaron para notificarle su nombramiento. Sentimientos de temor y temblor desde el primer instante y que llega hasta hoy.
pero a su vez una profunda confianza en el Señor que me da paz suficiente para aceptar este servicio eclesial. El nuevo obispo auxiliar es doctor en Teología Moral por la Pontificia Universidad Lateranense y fue ordenado sacerdote en 1996. Desde entonces ha estado destinado en Canarias. Los datos del último informe FOESA de Cáritas Española reflejan que 1 de cada 6 habitantes de Castilla y León está en exclusión tras la pandemia, 80.000 personas más que antes de la crisis sanitaria. COPE Valladolid, Javier Luna. La radiografía de Castilla y León tras la pandemia, pese a ser menos negativa que la del resto de España, refleja un aumento del 54% de la población en situación de exclusión severa. 1 de cada 6 castellano-leoneses, según el informe FOESA, que ha desgranado Tomás Frederic, afronta la recuperación con importantes desventajas como dificultades para afrontar el pago de la hipoteca o el alquiler. Esta crisis ha erosionado la resistencia de las familias y muchas de las que estaban bien ahora tienen algún elemento preocupante. Más de 64.000 personas conforman la denominada sociedad expulsada en Castilla y León. En este escenario, Cáritas se ha visto obligada a reforzar las ayudas económicas en materia de vivienda y muy especialmente para proteger la salud mental de sus usuarios. A la entidad le preocupan nuevos frentes como la subida de precios o la guerra en Ucrania. Antonio Martín de Lera es el presidente de Cáritas en Castilla y León. La estructura social y económica, más allá de la pandemia, lleva décadas generando, sosteniendo y naturalizando el sufrimiento de situaciones de pobreza y exclusión social. Según Cáritas, estamos a las puertas de una nueva crisis. La diócesis de Orihuela-Alicante ha celebrado este viernes y sábado un simposio sobre familia y vida en el que especialistas de diversas materias han perfilado la situación de la familia hoy. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza, buenos días. Buenos días. Bajo el lema La Iglesia, Familia de Familias, Familia, ¿dónde estás? El Auditorio Municipal de San Vicente del Raspeig y la Universidad de Alicante han acogido este encuentro congresual organizado por el Secretariado de Familia y Vida de la Diócesis de Orihuela-Alicante en colaboración con el Secretariado de Infancia y Juventud y la Delegación de Educación. Un simposio en torno a la familia con motivo del año de la familia Amoris Laetitia, convocado por el Papa Francisco y que ha reunido a especialistas de diversas materias para abordar el tema central desde distintas perspectivas y de esta forma llegar a tener una visión global de la familia hoy en día. José Ignacio Munilla es el obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante. El día en el que recordamos que toda vida humana necesita una familia como Jesús la tuvo en María y en José. Y creo que va a ser un gran enriquecimiento encontrarnos todos y además con una oferta interesantísima dirigida a los jóvenes para reflexionar sobre el don de la familia y el don de la vida como los mayores dones que Dios nos ha dado, que estamos llamados a preservar, a custodiar y a testimoniar delante del mundo. 2 jornadas intensas con intervenciones muy interesantes y en las que también se han organizado actividades lúdicas, formativas y de convivencia para los niños atendiendo a sus edades. Las jornadas técnicas de bibliotecarios de la Iglesia se han celebrado en Salamanca, organizadas por la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural para estudiar la digitalización y las bibliotecas patrimoniales. COPE Salamanca, Silvia Merchán. Durante 2 días en la Pontificia de Salamanca se ha dado cita a un grupo de expertos de bibliotecas públicas y privadas de España que han explicado su trabajo en la digitalización de su fondo documental y su aportación al patrimonio histórico y bibliográfico. Se trata de una actividad organizada por la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España, creada en 1993 por la Conferencia Episcopal Española para la Defensa, Conservación y Difusión del Patrimonio Bibliográfico de la Iglesia. Un encuentro destinado a bibliotecarios y auxiliares de las bibliotecas capitulares, diocesanas, episcopales, parroquiales, monásticas, conventuales, de institutos seculares y bibliotecas de seminarios, entre otras. Durante la inauguración, la rectora de la Universidad Pontificia, Miriam Cortés, ha destacado el singular servicio que prestan a la sociedad las bibliotecas eclesiásticas. Ha destacado que tratan de evangelizar la cultura en un proceso de síntesis de fe y de cultura. Ha puesto también el acento en el hecho de que estas bibliotecas están abiertas a todos los investigadores, sean de la religión que sean y tengan las creencias que tengan. El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, se reunió en la tarde del miércoles durante cerca de 4 horas con una quincena de miembros de la asociación Infancia Robada, que representa a medio centenar de víctimas de abusos en la Iglesia. Esta asociación agradeció la escucha y acogida del arzobispo de Barcelona, al que comunicó también su rechazo a la auditoría externa encargada por la Conferencia Episcopal al despacho Cremades Calvo Sotelo. También presentó una serie de propuestas, entre las que destaca la petición de colaboración con el defensor del pueblo. Ana Cuevas es portavoz de Infancia Robada. Las víctimas de infancia robada vemos en la figura del defensor del pueblo el modelo adecuado para llevar a cabo una investigación neutral, exhaustiva y transparente,
apoyada por un equipo de profesionales y supervivientes expertos en la materia. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El viernes se estrenó la película Llegaron esta noche, en la que el director Imanol Uribe narra el asesinato de Ignacio Ellacuría, otros 5 jesuitas y 2 laicas en El Salvador en 1989. A su proyección en el Festival del Cine de Málaga asistieron un grupo de familiares y jesuitas madrileños y el provincial Antonio España. Esta película lo que llama la atención es que es basada en la historia, es muy real y habla de 3 palabras: verdad, justicia y reconciliación. Verdad, la de Lucía; justicia, la que queda por hacer por los mártires en El Salvador; y reconciliación, porque esperamos que esto no quede aquí y que haya una palabra de perdón, con la misma palabra con la que estos jesuitas murieron en 1989. Con Pedro Armada, uno de los investigadores de aquella masacre, cuya causa se ha reabierto en El Salvador, ha hablado Nacho de Gamón. Buenos días. Buenos días, Faustino. Llegaron de noche narra la historia de la matanza de los mártires de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, la UCA, en 1989, desde la óptica de la única testigo, Lucía Barrera. Creo que hace justicia a alguien de quien no se habla nunca. Lucía Barrera era una limpiadora de la UCA, que esa noche vio a soldados dentro del campo que iban hacia la residencia de los jesuitas, oyó los tiros y luego a la mañana siguiente, cuando terminó el toque de queda y salió, se encontró todos los muertos. Y esta mujer tuvo el valor de decir que ella testificaba. Ella lo hace por lealtad y por cariño a quienes han sido buenos con ella. El que habla es el padre Pedro Armada. Él estaba en Nicaragua en el momento del asesinato, conocía a las víctimas y viajó a El Salvador la mañana de la matanza para hacerse cargo de la investigación por orden del provincial de los jesuitas. A él le preguntamos quiénes eran los religiosos asesinados. Era el grupo central de profesores universitarios de la UCA, encabezados por el padre Ellacuría, que era el rector. Académicos muy sobresalientes y muy conocidos, y algunos de muy alto nivel y de proyección internacional. El Salvador en aquel momento, a finales de los 80, estaba inmerso en una guerra civil entre el ejército, apoyado por los Estados Unidos, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de corte comunista, y los jesuitas estaban en medio buscando la paz. Por eso los mataron. Pues por una cosa que parece increíble, por decir la verdad. Lo que más distinguió al padre Ellacuría en esto era que él fue el más firme abogado de la búsqueda de la paz por la negociación, porque él afirmaba que ninguno de los dos bandos podía ganar la guerra. Eran personas tremendamente populares en ese momento en el país centroamericano. Ellacuría era sumamente popular y aparecía por televisión, se lo rifaban las cadenas, porque había una cosa increíble: todo el mundo sabía que la UCA decía la verdad y que el gobierno mentía. Lo mismo que pasó con Monseñor Romero. Todo el mundo sabía que Monseñor Romero decía la verdad y que el gobierno mentía. Entonces, claro, una persona que dice la verdad cuando todo el mundo sabe que eso es la verdad, tiene una fuerza impresionante entre la gente. La película cobra especial actualidad porque en estos momentos el proceso para encontrar a quienes dieron la orden de realizar la matanza se ha reabierto tras años de incertidumbre e injusticia. El padre Armada y la Compañía de Jesús solo esperan que el juicio saque a la luz a los responsables para que resplandezca la verdad y puedan perdonarlos. La misionera colombiana Gloria Cecilia Narváez, que estuvo 4 años y 8 meses secuestrada por un grupo yihadista en Mali, participó el miércoles en la Noche de los Testigos, convocada por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Manuel Torralba, buenos días. Buenos días. La hermana Gloria ingresó en la Congregación de las Franciscanas de María Inmaculada en Pasto a los 18 años. Sus primeros destinos fueron en Ecuador, México, el Amazonas y finalmente en Mali, donde ayudó a mujeres y niños durante 7 años. Una noche, 4 hombres entraron a robar en la casa en la que vivía en la comuna de Coutiala, a 5 horas en coche de la capital del país, Bamako. Cuando se percataron de que las religiosas no tenían grandes cantidades de dinero, optaron por llevarse a una de ellas, la hermana Gloria. La itinerancia de 4 años y 8 meses prisionera, pues me cambiaban frecuentemente de grupo. Fueron años difíciles. Mi espíritu nunca estuvo secuestrado. Sus captores, pertenecientes a Al-Qaeda, intentaron forzarla a su conversión al Islam durante todo el tiempo que estuvo secuestrada, pero la religiosa siempre se mantuvo firme en su fe, llegando incluso a desafiar a los yihadistas. Los hombres me pusieron una cadena en el cuello con un artefacto explosivo
Todas las mañanas me gritaban, el Islam es la religión. Y todas las mañanas hacía mi oración para que Dios convierta sus corazones. Hace tan solo 5 meses el gobierno de Mali anunció la liberación de la misionera en la frontera de Burkina Faso, gracias al trabajo durante mucho tiempo de los servicios de inteligencia de diferentes países, entre ellos España. Hasta entonces la hermana Gloria había tenido 5 intentos frustrados de huida, todos sin éxito. A varias de sus compañeras las liberaron después de ceder a las exigencias de los islamistas. A ella, por negarse, le doblaban las agresiones como represalia. Tomé una pequeña botella de agua como esta y me escapé, ¿no? Vi una camioneta de hombres armados que se acercó. Te vamos a llevar nuevamente al campamento. Y ya me amarraron contra un palo y entonces ahí tenía que quedarme, ¿no? El miércoles la religiosa estuvo presente en la Noche de los Testigos, celebrada por 7º año consecutivo por ayuda a la Iglesia necesitada para rezar por todos los cristianos que son perseguidos por profesar su religión. Según la Fundación, más de 646 millones en todo el mundo. El Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, ha inaugurado una exposición con motivo del centenario de su fundación que se había retrasado por la pandemia. El director general es Luis Ángel Plaza. Intentamos presentar todas estas realidades en la exposición, tanto las dificultades, los frutos, tanto las culturas que encontramos, de Asia, de África, de América, y en la parte final mostramos un poco cuál es lo que estamos haciendo ahora, algunas de las actividades, presencias, animación misionera, presencias también en nuevos lugares, en África o en algún otro lugar. Yo creo que la exposición también tiene un motivo de que esto nos anime a la misión, a todos, y también que sea un momento de agradecimiento, porque a través del IEM también Dios ha ido haciendo cosas bonitas en el mundo, especialmente en África, en Asia y en América, también en España. La Conferencia Episcopal ha publicado una nota doctrinal sobre la objeción de conciencia en la que recuerda los principios morales que los católicos deben tener presentes para decidir cómo actuar ante las leyes que van en contra de su propia conciencia y de cualquier Estado o persona comprometida con los derechos humanos. Los católicos tienen por eso derecho y deber de oponerse a leyes como las del aborto o la eutanasia que atentan contra la fe cristiana y los valores fundamentales, según los obispos, que recuerdan que la utilización del poder para modelar la conciencia moral de las personas constituye una amenaza para la libertad. La misión del Estado es respetar la autonomía personal y no sobrepasarse en la difusión de determinadas ideologías o valores sociales opinables. Recuerdan los obispos que la objeción de conciencia tiene que limitarse a aquellas leyes que atentan contra elementos esenciales de la propia religión o las que minan los fundamentos de la dignidad humana, mientras el Estado tiene que reconocer ese derecho y no discriminar a quienes lo ejercen. Y señalan también que vivimos en una cultura que minusvalora lo religioso y quiere reducirlo al ámbito privado, considerando la libertad religiosa como un derecho secundario. El padre Miguel Ángel Hernández ha sido elegido nuevo prior general de los agustinos recoletos en el capítulo general que se celebra en Roma. Nacido en Madrid en 1965, sucede a Miguel Miró, quien ha desempeñado el cargo de prior general los últimos 12 años. Primeras palabras tras su elección. Primero, me parece que es una llamada a la humildad. Este no es un camino de prestigio ni de gloria. Es un camino de servicio y de muerte, de dar la vida. De dar la vida con tu entrega, con tu dedicación, con tus desvelos, para que la orden tenga vida, y vida en abundancia como queremos. Hemos hablado mucho en este capítulo del acompañamiento. Yo les pido que me acompañen con su oración, y yo me voy a esforzar por acompañarles desde la caridad y con la caridad. Domingo 27 de marzo de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1769. Tras la última hora de actualidad, la Santa Misa. Hasta dentro de 7 días, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina. Buenos días. Se cumplen 2 semanas desde el inicio de la huelga de transportes. Los convocantes exigen que la rebaja de los combustibles sea de 60 céntimos el litro y un decreto ley inmediato. Unos paros que se siguen notando en la industria y los puertos españoles. Te cuento que desde mañana los asintomáticos por coronavirus ya no tendrán que guardar una cuarentena, tampoco los casos leves. Un paso más hacia la gripalización del virus, que ahora centra su estrategia en el control de los casos graves y las personas vulnerables. Mientras en
Ucrania los ataques se intensifican en Leópolis, a menos de 100 kilómetros de la frontera con Polonia, y justo después de que Rusia anunciara que daban por terminada la primera fase de la ofensiva militar para centrarse en la liberación del Donbass. Y hoy, además, las calles de Madrid acogen la marcha Sí a la Vida para reivindicar la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte. Arranca a las 12 del mediodía en la calle Serrano con Goya. Tienes más información en cope.es y ahora te quedas con la Santa Misa.